Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Estamos aquí para dar mentoría cristiana basada en consejería cristiana y basada en enseñanza de la palabra del Señor. Si usted está interesado en consejería o aprender más de la palabra, puede buscarnos en nuestras redes sociales y puede también escribirnos un mensaje por medio de esta página. Me congrego en la Iglesia de Dios Salem. Estamos aquí haciendo nuestras grabaciones con Ministerio Cristiano Cristo el Rey. Vamos a hacer una serie de enseñanzas para todas aquellas personas que están iniciando su vida en el Evangelio, los que recién se han convertido, las personas que aún que llevan muchos años en el Evangelio, pero que no han pasado de lo mismo y quieren conocer más de Dios, quieren crecer espiritualmente, quieren avanzar un poco más. Estamos aquí para motivarles, para enseñarles cómo crecer un poco más, seguir a un siguiente nivel en el Señor. Cada una de las personas que estamos aquí en esta tierra tenemos un propósito, ya sea que ya estemos dentro del Evangelio o fuera del Evangelio, todos tenemos un propósito, tenemos un porqué estamos en esta tierra. En Jeremías capítulo 1, versículo 4, les voy a leer. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciste te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Cada uno de nosotros, ya sea que estemos dentro del Evangelio o fuera del Evangelio, fuimos creados con un propósito para gloria y honra del Señor. Muchas veces nos convertimos al Señor, venimos a los pies de Cristo. ¿Y qué sucede? Muchas veces aprendemos a orar de lo que escuchamos la oración del hermano que está al lado de nosotros. Aprendemos alabanzas de los devocionales que tenemos en nuestra iglesia. Aprendemos a veces nos dan seguimiento en las iglesias, ¿verdad? Cuando nos van a bautizar, nos dan enseñanzas, en algunas necesidades muy buenas enseñanzas, nos ayudan a crecer espiritualmente. Pero a veces nos quedamos estancados. A veces hay enseñanza que no está a nuestro nivel y a nuestro conocimiento. Entonces necesitamos como un poquito más de enfoque como del ABC. No podemos aprender el abecedario de la Z a la A, sino que de la A a la Z. Lo mismo en el Evangelio. No podemos empezar haciendo cosas que están muy avanzadas para nosotros cuando apenas no sabemos ni cómo orar. Entonces vamos a hacer una serie, ¿verdad? Esta va a ser nuestra primera serie. Estamos aquí en los estudios del hermano Nahum con Ministerio Cristiano Cristo el Rey. Es un ministerio de alabanza y adoración al Señor. Tiene los estudios aquí donde podemos hacer las grabaciones, la cual también ustedes pueden invitarles para lo que sean los eventos como de bodas, cumpleaños, funerales o ministración por medio de la alabanza, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los fundamentos para conocer a Jesucristo. Yo sé que muchos de los que están escuchando o los que van a ver este video más adelante, no sé qué circunstancias usted va a estar pasando, pero Dios tiene propósito para cada uno de nosotros, como lo vengo enfocando. Y quizás en el momento que usted encuentre este video ahí, usted esté pasando por una necesidad y usted sienta que quiere que Dios le hable y quiere decirle que el Señor nos habla por medio de su palabra, por medio de la naturaleza y por medio de personas que Él quiere usar para llegar un mensaje a nosotros. No importa que el mensaje no sea inmediato, a veces nos llega a nosotros tiempo después, por medio de una grabación como esta, por medio de una red social donde pueda encontrar este video. Tengo un enfoque, por ejemplo, los fundamentos para conocer a Jesucristo. ¿Cuáles deberían ser los fundamentos para conocer a Jesucristo? ¿O cuáles son los fundamentos de un nuevo creyente en Jesucristo? ¿Qué es un creyente? Muchas personas pensamos y decimos que cuando usted va a la iglesia y acepta a Jesús, ya se convierte en un creyente. Vamos a leer un poco de esa palabrita que dice creyente, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente, ¿verdad? y un discípulo? Que el Señor nos mandó a ser discípulos. Pero el creyente está en busca de la palabra, de las promesas para su vida. Él está creyendo, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Está creyendo no solamente en la palabra. Muchas personas son creyentes a la naturaleza, creyentes en que van a ser sanos, que creen en la medicina. Hay muchas maneras de ser creyentes, ¿verdad? Porque es una manera de creer. Pero ahora vamos a hablar de creer en la palabra de Dios, de creer en Jesucristo, de creer en lo real.
Porque aunque muchos de nosotros, no fuéramos a una iglesia, en nuestro interior había una necesidad de conocer de Dios, había una necesidad de que alguien hablara a nuestra vida, tocara nuestro corazón. Podemos tener mucha comodidad, tenemos dinero, podemos tener gente que nos ame a nuestro alrededor, una familia casi perfecta, el trabajo casi perfecto, todas las comodidades que humanamente podemos tener en este lugar, pero siempre hay un vacío cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Inclusive muchas veces estamos en la iglesia, nos congregamos todos los días que hay cultos, leemos la palabra del Señor, oramos, hacemos ayunos, todo lo que nos rige en nuestra iglesia. Pero ¿qué sucede? Muchas veces estamos tan enfocados en hacer todo lo que la iglesia nos está pidiendo que hagamos, lo que la membresía pide que hagamos, pero muchas veces trabajamos tanto para la obra del Señor que nos enfocamos en nuestro crecimiento espiritual en el Señor y quedamos estancados. Y a veces tenemos que como reiniciar otra vez de nuevo y empezar desde cero, hacer todo desde un principio para poder avanzar de nuevo. Eso es normal que suceda en la vida de los cristianos. ¿Qué diferencia hay entre un discípulo y un estudiante? ¿Verdad? Aquí vamos a ser estudiantes y vamos a terminar como discípulos de Cristo. El alumno es un estudiante de un curso y un discípulo es un seguidor de un maestro, de un líder, de un fundador, de una escuela filosófica, artística o pensamiento. ¿Cuáles son las señales de un verdadero discípulo? Los verdaderos discípulos aman al Señor más que al mundo y son firmes e inolvidables en su fe. Permanecen fuertes y firmes en un mundo cambiante y confuso. Los verdaderos discípulos aman escuchar la voz del Espíritu Santo y de los profetas y no son confundidos por voces del mundo. Cuando nosotros terminamos siendo discípulos de Jesucristo, nuestra fe está fundamentada en la palabra del Señor y en lo que hemos conocido en la intimidad con Cristo por medio de la oración. ¿Cómo debe de orar una persona que es discípulo? ¿Verdad? Eso lo vamos a aprender aquí. Para llegar a ser un discípulo, ¿verdad? O un alumno del Señor Jesucristo, tenemos que aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, según 1 de Timoteo 2:5, ¿verdad? Porque dice ahí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Usted no puede ser salvo por su familia, por nadie más que vaya a la iglesia, simplemente por Jesucristo nada más. Tenemos que reconocer que estamos divididos de la gracia del Señor, ¿verdad? Desde que nacemos con la naturaleza pecaminosa. Entonces, ya sea que nuestra familia sea cristiana, ¿verdad? O haya conocido al Señor un tiempo o se alejaron del Señor. Pero en Romanos 5:12 nos dice que por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando venimos al Señor y tenemos conocimiento de que somos pecadores, ¿verdad? Ya un niño de 7, 8, 10 años ya tiene conocimiento de lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aceptamos a Jesús, aceptamos el amor de Jesús en nuestros corazones. Y ahí empieza una nueva vida en Cristo, un estilo de vida diferente en el Señor. No es algo que nos rige, que tenemos que salir del mundo, porque continuamos en el planeta Tierra, no vamos a otro planeta, seguimos siendo humanos, con la diferencia de que tenemos la guía de Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, y hay una palabra, está la Biblia, que nos enseña a cómo vivir educadamente, sanamente. Inclusive cuando aprendemos a vivir como Dios quiere que nosotros vivimos una vida saludable emocionalmente, saludable espiritualmente y hasta saludable físicamente. Y eso está comprobado por la ciencia. ¿Dónde yo puedo aceptar a Jesús? Estamos hablando de los primeros pasos. Lo podemos aceptar en nuestra casa por medio de una oración, aceptando que nosotros somos pecadores y queremos aceptar el amor de Jesús en nuestros corazones, ¿verdad? En nuestro trabajo, en la iglesia. Y siempre es bueno hacerlo notorio en público, ¿verdad? Donde los vamos a congregar, donde vamos a ir a congregarlos. Marcos 8:38 nos dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por eso muchas veces se recomienda que aunque usted haya aceptado a Jesucristo, en el lugar secreto, en su casa o con algún amigo, cuando usted llega a una iglesia, usted diga, mire pastor, yo acepté a Jesucristo, pero me gustaría como una oración pública,
¿verdad? Y eso es algo muy bonito. Es como decirle al novio, o cuando el novio se le declara a la novia y ya de repente hacen público aquel noviazgo. Lo mismo sucede. La gente empieza a conocernos que nosotros somos cristianos, que nosotros somos evangélicos y que hemos decidido hacer un cambio de nuestro estilo de vida. ¿Qué significa aceptar a Jesús? Cuando ofrecemos nuestro corazón quebrantado a Jesucristo, Él acepta nuestra ofrenda, nos vuelve a aceptar sin importar las pérdidas, las heridas, el rechazo que hayamos sufrido. Su gracia y sanación son más poderosas que toda aquella cosa que nosotros hayamos sufrido. Llegamos a Él muchas veces muy quebrantados, muy desolados, sin esperanza, sin fe, y como que nuestro mundo se hace pedazos y que no hay dónde ir. A veces estamos rodeados de muchas personas y nos sentimos solos aún así. Y muchas personas tienden a decir que son felices cuando están en público, que sonríen, que nunca tienen problemas, pero en la soledad saben que no es verdad. Porque todo ser humano tiene un espacio en el corazón que Jesucristo ha creado en él, porque Él lo creó. Entonces nosotros pertenecemos a Jesucristo, pero nosotros elegimos con quién queremos estar. Si queremos servir a nuestro Señor o queremos seguir sirviendo, porque ya saben, más adelante vamos a aprender a dónde vamos a ir si no seguimos el camino de Jesucristo, nuestro Creador, porque Él fue quien nos creó. Y por Él habernos creado a nosotros fue que Él mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. ¿Qué me ofrece Dios a mí? Cristo ha prometido la vida eterna a quienes le reciben en esta vida. Y dice, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Este es un simbolismo nada más, que estamos creyendo en el sacrificio que Él hizo cuando vino a morir en esta tierra por nosotros. En San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aparte de que Él nos creó, la humanidad se descarrió a hacer cosas que no eran agradables a Dios. Empezaron a vivir una vida que les llevaba a la destrucción, a vivir una vida que era tan desordenada, ¿verdad?, que los lleva a la muerte, a la perdición, a hacer cosas que no eran agradables para Dios. Y desde el principio ha existido la palabra, desde el principio existió la ley, desde el principio ha existido una enseñanza para poder encaminarnos a vivir una vida digna delante del Señor y delante de los hombres. Porque Dios honra a las personas que viven honradamente con Él. No son personas perfectas, porque nadie es perfecto en esta tierra. Él fue el único perfecto, pero vamos cada día cambiando algunas cosas que van surgiendo en nosotros, que sabemos que son malas, que a la luz de la palabra, conforme vamos leyendo diario, conforme vamos orando diario, vamos dando cuenta qué cosas vamos a cambiar. No necesitamos que un predicador nos diga quítate esto, que otro venga y diga quítate esto otro. No, la palabra y el Espíritu Santo van en nosotros y de forma natural vamos dejando cosas que no le agradan al Señor. ¿Cómo yo puedo orar para aceptar a Jesucristo? Si tú no eres cristiano y deseas en verdad experimentar, porque nada perdemos con aceptar a Jesucristo, nada, no, más bien ganamos con eso. Puedes hacer esta oración. Este es un ejemplo nada más. Te pido que me perdones, que me ayudes a no pecar de nuevo. Creo en tu Hijo Jesucristo, que murió por mí, por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Señor y Salvador de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón. Desde el día en adelante vas a hacer esa oración. Amén. Luego encuentras en Romanos 10:9-13, para confirmarte la oración que acabas de hacer, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Dice confesar con nuestra boca y creyéramos en nuestro corazón que Él se levantó de los muertos. Está afirmando que si nosotros confesamos eso, nos estamos convirtiendo en verdaderos hijos de Dios. Porque con el corazón se cree con la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando dice lo que le invocan, quiere decir todo aquel que acude a Él, todo aquel que se acerca a Él.
Nunca, jamás el Señor nos va a rechazar. No importa dónde estés, puedes estar en una discoteca, puedes estar entre medio, y es más, puedes estar ebrio. Pero si ahí donde tú estás, drogadicto, ebrio, en una discoteca, en una cantina, donde quiera que te encuentres, es más, puedes estar en un centro de espiritismo, un centro de brujería, de hechicería. Ahí donde tú estés, si tú invocas el nombre del Señor y tú dices, en algún momento, ya escuché un mensaje que decía que si tú quieres aceptar a Jesucristo, no importa dónde estés, tú le empiezas a clamar al Señor con todo tu corazón, empiezas a abrir tu mente, tu corazón y tu alma. Créeme, el Espíritu Santo va a empezar a ministrar tu vida allí donde tú estés. Te va a ministrar, te va a rescatar y va a empezar a libertar tu vida. Y vas a empezar a ver el mundo de una forma diferente. En algunas ocasiones, en algunas vidas sucede de una forma tan sobrenatural que dejan los vicios el siguiente día. Su cuerpo es sanado, algo sobrenatural que ni la ciencia ha logrado hacer, de que una persona se desintoxique de una toxina, lo que es la droga, lo que es el alcoholismo y cuántas cosas pueden suceder que nos volvemos adictos a ellos. Entonces el Espíritu Santo hace eso. Todo depende la necesidad que nosotros estemos pasando y la disponibilidad que nosotros tengamos, y que nosotros nos acerquemos a Él con aquel deseo ferviente, con aquel anhelo ferviente. Cuando yo acepté a Jesucristo, yo lo hice en privado. Yo estaba a punto de quitarme la vida. Yo no creía en Jesús. Yo no creía que Dios existía. Yo había sufrido tanto en mi niñez que para mí Dios no era real. Pero aún que yo profesaba con mi boca y decía, Dios no es real, Dios no existe. Aún así, cuando yo caminaba sola por las calles, yo miraba al cielo y decía, algún rey debe de haber. En algún lugar debe haber alguien tan poderoso que pueda ayudar a los niños pobres, que pueda ayudar a la gente pobre. En algún lugar del mundo alguien puede ayudarme a mí. Y yo decía, si camino y camino, en algún lugar voy a encontrar a alguien que venga a ayudarme. Mi corazón estaba tan herido, tan quebrantado. Y por medio de un video como este, llegó palabra a mi vida. Cuando estaba a punto de suicidarme, estaba con una botella de flor de caña, una botella de alcohol, y la idea era tomarme todo ese alcohol y luego suicidarme. Y el Señor ahí me alcanzó por medio de una grabación de esta, por medio de un video de esto que llegó a mi vida y canalizó aquello. No le puedo decir que en ese momento me puse de rodillas, no, solo que me impactó tanto que se me quitó el deseo de suicidarme, se me quitó el deseo de seguir tomando ese alcohol. Estaba encerrada en mi habitación, nadie sabía lo que estaba pasando. Entonces, déjame decirte que si tú abres tu corazón, no importa que estés en la iglesia con 30 años. Hay muchas personas que están en la iglesia y todavía no conocen a Jesucristo. Es más, hay muchas personas que nos dice el apóstol Pablo que están siendo nomás el heraldo. O sea, simplemente son instrumentos, son el puente para que muchos se salven, pero ellos se van a perder. ¿Por qué? Porque han perdido la conexión con el Señor. Entonces, ese día que yo escuché ese mensaje, yo me conecté con el Señor. Y desde ese día en mi mente empezó a decir, si Dios existe, yo quiero conocerlo. Si Dios es real, yo quiero conocerlo. Yo quiero acercarme a Él. Yo quiero saber quién es Dios. Y empecé a buscar del Señor. Y créanme, llegué a un lugar donde me ayudaron mucho, donde me dieron estas enseñanzas paso a paso para crecer en el Señor, y que cuando me sintiera estancada, empezara de regreso y a volver, y así iba avanzando. Gracias al Señor, tengo varios años en el Evangelio y por gracia y misericordia sigo en pie, y mi anhelo es que si tú estás escuchando esta enseñanza, no importa el día, no importa la hora, es que tú le abras tu corazón a Jesucristo. Vamos a continuar. En 2 de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo tu pasado, oye bien, solo con la oración de confesar lo que dice Romanos 10:9-3, solo con eso, toda tu vida pasada quedó atrás. O sea, ya no tiene nada que ver en tu presente. El Señor va creando, va abriendo nuevos senderos para tu vida. Te van caminando a una vida diferente. Y si lees la palabra del Señor y si oras al Señor, tu vida va a tomar otro rumbo. No es que no vas a tener problemas, por supuesto. Si has padecido depresión por muchos años, la depresión va a venir a tu vida. Pero vas a encontrar versículos en la Biblia donde te va a decir que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Quizás de repente venga un apacible silencio en tu vida,
Porque muchas veces pensamos que Dios solo se mueve cuando nosotros lloramos. Es que yo sentí al Señor. Y a veces hay llanto de quebrantamiento, de dolor, de resentimiento. Hay llanto que porque hemos fallado. Hay llanto de remordimiento al Señor. Y hay llanto de alegría al Señor, de conexión con el Señor. Entonces, muchas veces vamos a sentir que nos hincamos a orar, pero que no sentimos nada porque no hemos llorado, porque muchas veces nos enseñan que si no lloramos no sentimos la presencia del Señor, y no es así. Muchas veces ahí en ese silencio, cuando tu mente se queda en blanco, que no tengas nada que decir, sigue guardando silencio y solo dile al Señor: lee mi mente y mi corazón y mi alma. Y si aún así sientes que tu mente es perturbada, entonces empieza a leer. Hay muchas oraciones en los libros de Salmos que más adelante en las siguientes enseñanzas les voy a estar enseñando en cómo orar y cómo desbloquear cuando tu mente llega a un bloqueo, cómo hacer ese desbloqueo y continuar con la oración a pesar de que mis ánimos no quieran, a pesar que mi boca no se quiera abrir, a pesar que yo no tengo la fuerza para hacerlo, no tengo el impulso para hacerlo. Llevo muchos años en el Evangelio, pero no quiero orar, no siento el deseo. Algo sucedió y me bloqueó, porque somos hechos con emociones, no somos robots. Si el Señor quisiera que le sirviéramos y fuéramos santos y puros delante de Él, nos hubiera creado como robots. Pero Él nos dio emociones, nos dio sentimientos, nos dio unos ojos para poder ver, y a veces vemos cosas que no debemos de ver, entra a nosotros y en su momento va a hacer efecto. A veces escuchamos cosas que no debemos escuchar y en su momento, quizás no en ese instante va a hacer efecto, pero hay un momento donde el enemigo prepara todo. Mira, lo que viste, lo que escuchaste y más lo que te hicieron, ¡pum!, hace el impacto y viene el desánimo en tu vida. Entonces ahí es donde nos quedamos estancados. O de repente pecamos voluntariamente. Hacemos el pecado sabiendo que la Biblia nos prohíbe que es pecado, vamos y lo hacemos. Eso nos da un estancamiento. ¿Qué significa? Yo iba muy bien en el Evangelio, iba dando unos pasos excelentes en el Evangelio, no pecaba, no decía malas palabras, no decía mentiras, no cometía adulterio, fornicación, ni ninguna cosa de esa. Yo estaba bien. Pero de repente pequé, pum, me bloqueé, ya no sigo porque no quiero ser hipócrita en el Evangelio. Me quedo aquí porque yo iba bien y yo quiero estar bien con el Señor. No. Dice que si hemos pecado, tenemos abogado con el Padre. Tenemos a Jesús que intercede por nosotros. ¿Usted cree que si Jesucristo supiera que nosotros no vamos a fallar constantemente? Oiga bien, mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Ok? Sabiendo que aún con el sacrificio de Jesús en la cruz, sabiendo que todo lo que Jesús sufrió, después de eso íbamos a tener nosotros el descaro de continuar pecando, aún dejándonos la palabra, que las cosas que no debemos hacer, pero igual conoce la debilidad de nuestra carne, la lucha que tenemos a diario en nuestra carne. Él sabe, porque Él fue ser humano. Tenemos una lucha constante en nuestra carne. Entonces Él sabe que tenemos una lucha, que la carne quiere una cosa, pero el espíritu quiere, nuestra alma se quiere salvar. Nuestro espíritu quiere buscar al Señor, pero hay un estancamiento. Entonces, ¿qué hizo Él? Los mandó el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a diario, de que si fallamos, si usted recién se convirtió y usted falló, puede levantarse. Si usted tiene 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, no importa, usted puede levantarse. No importa qué cargo tenía, no importa qué privilegio tenía, qué nombre tenía en el Evangelio. Lo importante es que usted debe llamarse hijo de Jesucristo, porque los nombres aquí en la tierra no salvan a nadie. Vamos a continuar. Escudriñad las Escrituras. En Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está hablando el Señor Jesucristo. Oiga bien lo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis vida eterna. ¿Por qué encontramos la vida eterna en las Escrituras? Porque encontramos nuestra forma de vivir, encontramos el mapa para poder continuar nuestros años en esta tierra, porque no somos eternos en esta tierra. Nuestra alma es eterna, pero esta carne va a morir algún día. Entonces, que el día que muramos, estemos seguros que la carne muere, pero que mi alma va eternamente con el Señor y no eternamente a un lugar donde muchos no quieren ir. ¿Cómo aprender a orar conforme a la palabra del Señor? Aconteció en Lucas 11:14, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la primera oración que deberíamos orar. Es una oración tan profunda porque dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Estamos santificando al Señor, ¿verdad? Dice, venga tu reino, dice, hágase tu voluntad. O sea, estamos pidiendo que en nuestra vida se haga la voluntad del Señor. O sea, que nos estamos rindiendo al Señor. En ese momento estamos rindiendo nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras pasiones, todo lo que queremos hacer, lo estamos rindiendo al Señor. Que se haga tu voluntad. O sea, que estás diciéndole que vaya la voluntad de Dios, no la suya. ¿Y dónde yo encuentro la voluntad de Dios? En su palabra. También dice más adelante, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, una bendición de nuestros alimentos diarios. También puede ser un alimento espiritual. También dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Queremos que Dios nos perdone, que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, pero no soltamos esas cosas que vienen de nuestros antepasados, esas cosas de nuestra niñez. Entonces debemos empezar con esas pequeñas cosas que hay en nuestro corazón. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si usted no quiere caer en tentación y no quiere estar en el mal, entonces hay que enfocarnos en el estudio de la palabra del Señor. Y cuando el mal viene, no porque usted lo buscó, porque usted hizo algo malo y viene la consecuencia de pagar lo que usted hizo, sino cuando el enemigo viene a atacarle para hacerle daño a usted, hacerle daño a su vida, entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Él manda a sus ángeles con cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos da sabiduría, nos da entendimiento y pone personas a nuestro alrededor que nos guíe, que nos guarde y que nos cuide. Después que ya hemos pasado la fase donde tenemos el encuentro con Jesucristo, aceptamos a Jesucristo, viene la otra parte. En Marcos 16, 15, 18, y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si viere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Muchas veces no necesitamos agarrar nuestra maleta, nuestra Biblia, irnos de viaje. En nuestro hogar es el primer lugar que podemos practicar el capítulo de Marcos 16, 15, 18. Espero que esta enseñanza la puedan repasar, puedan escucharla de nuevo. Si quiere aceptar a Jesucristo puede hacerlo. Ahí dejé la oración. Que el Señor les continúe bendiciendo. En el próximo programa vamos a hablar un poco más sobre lo que es vamos a enfocar realmente en lo que es la oración, cómo orar y las partes de una oración. Esta es la parte de aceptar a Jesucristo. Ahora vamos a la parte de orar. Luego vamos a ir a la parte de cómo estudiar la palabra del Señor. Si usted está interesado en que oremos por usted en una consejería, puede mandarnos un mensaje, puede escribirnos, vamos a estar disponibles aquí siempre. Y bueno, agradezco al Ministerio Musical Cristo el Rey por esta oportunidad de estar aquí en sus estudios. Así que si usted también quiere grabar o quiere grabar una alabanza, una canción, y usted es cantante, puede tomar nota también. El Ministerio Cristo el Rey va a poner sus redes sociales ahí, se pueden comunicar también con ellos. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias.